Listo, muchachos, nuevamente bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por levantarse temprano y asistir a esta sesión. Eh, Antes de iniciar, quiero preguntar si hay alguna duda, comentario, pregunta acerca de lo que hemos estado haciendo. Ahorita vamos a revisar algunas situaciones en relación a la práctica, en relación a las calificaciones de sus exámenes y vamos a trabajar el día de hoy sobre un tema más que es completar lo que es suma de vectores con la revisión del tema de suma de vectores por el método del triángulo analítico. Ese es nuestro tema del día de hoy. Pero antes de pasar a ver específicamente el tema del día de hoy, muchachos, quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran externar, por favor. Ninguna. ¿Ninguna? No. ¿Nadie más? Bien, muchachos, entonces, acuérdense que el que calla otorga, ¿eh? Si no expresan, pues, yo supongo que todo está bien. Entonces me sigo de frente. Profesor, Y adelante. ayer una compañera que se llama Aide me dijo que no iba a poder estar hoy en la clase porque iba a tener una cita con el médico. Sin ¿Hay problema, algún problema? pues, ya sabes, ya revisará la clase cuando pueda en YouTube. No hay problema por la asistencia. Pues esas cuestiones se tienen que atender de cajón sin problema. Ok, gracias, maestro. Ujú. Entonces, muchachos, pues vamos a revisar un poquito algunos detalles que tenemos pendientes. Les había dicho que íbamos a hacer una práctica y no he tenido oportunidad todavía de acabar de, de programárselas. Tuve problemas el lunes con mi correo y me rechazó todos sus correos, entonces ya no pude repartirla el lunes y ya después iba a ser demasiado apresurado. Entonces, para efecto de la práctica, no vamos a tener tiempo de realizarla para poderla evaluar en este parcial. Entonces, lo que voy a hacer es, de todas maneras, voy a programar en estos días, yo creo que a más tardar el sábado, eh, y les voy a estimar una calificación de laboratorio eh, igual a todos. Y ya después solamente haremos los ajustes de acuerdo a su trabajo que vayan a entregar en esa práctica. ¿De qué se trata la práctica? Ahorita lo vamos a ver. Les voy a compartir algunos documentos para que lo veamos y que nos demos una idea de lo que vamos a hacer. Después les voy a describir un poquito en la asignación de la tarea, pero vamos a ver rápidamente de qué se va a tratar esa práctica, muchachos. Si tienen algún comentario, alguna duda, en su momento me indican, por favor, para poderlo resolver. Entonces, lo que tienen lo que más bien les voy a enviar una invitación a editar un documento de Google, en el cual es un documento, una presentación de Google Presentaciones, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama la aplicación. Es una presentación que se realiza en línea. Aquí está esto sería su documento sobre el cual van a trabajar. Cada equipo ya está definido, les va a llegar una invitación por medio de correo electrónico donde van a estar los correos de sus compañeros del equipo y todos van a tener derecho de editar y de trabajar sobre este documento. Eh, Todos, de hecho, tienen que hacerlo. La ventaja de este tipo de documentos que se realizan en línea es que, bueno, por principio cada quien lo puede hacer en su momento o pueden incluso reunirse para hacerlo o coincidir en el mismo tiempo y estar trabajando 2 o 3 o 4 personas o 100 en un mismo documento. Y la ventaja es de que las acciones que realice cada uno quedarán grabadas y quedarán marcadas, se ve cada quien que hizo, está de alguna manera, bueno, yo como soy el administrador,
yo veo quién puso cada letra, cada imagen, cada parte del documento, de tal manera que puedo evaluar la parte de trabajo que ha hecho cada uno de ustedes. Entonces, de eso se va a tratar esta práctica, es un trabajo colaborativo que van a realizar con sus 5 compañeros del equipo, en algunos casos 6, y todos deben de participar en la elaboración de este reporte de práctica. Normalmente, pues ustedes tendrían que acudir al laboratorio, hacer sus experimentos, tomar sus notas, sus evidencias para poder armar el reporte, pero como eso desafortunadamente no es posible por las situaciones actuales, entonces lo que hicimos fue darnos a la tarea de tratar de reproducir estos experimentos, fotografiarlos, hacer algunos videos al respecto de esta práctica, y entonces les voy a proporcionar también acceso a una carpeta donde hay ciertos materiales que ustedes van a utilizar para poder armar esta práctica. Esa carpeta se las voy a mostrar. Tiene fotografías y tiene un par de videos que ustedes van a poder utilizar. De hecho, de aquí van a tomar la mayor parte de su material para armar su práctica. Aquí están las imágenes que ustedes van a poder utilizar para armar su práctica. ¿En qué consiste la práctica? Pues entonces, si aquí tienen las imágenes y los videos que representan las experiencias y los experimentos que debieron de haber hecho en el laboratorio, pues entonces les voy a proporcionar el instructivo de la práctica, que es este. Esas imágenes que vieron en la pantalla anterior corresponden a lo que se describe en este documento. Viene la parte de introducción teórica, viene la parte de desarrollo experimental y viene al final una tabla. Bueno, entonces este es el instructivo de laboratorio y ustedes van a generar a partir de este instructivo un reporte de práctica. Dentro de este formato, desde luego aquí van a empezar poniendo lo básico. Después de la portada tendrán que poner una introducción teórica. Aquí es la única parte donde hay limitación, solamente 3 diapositivas. Vamos a tratar de condensar la información, de hacerla muy sintética. 3 diapositivas incluyendo imágenes que nos den la introducción teórica a esta práctica, que va a ser en este caso la de método científico. Y después viene el desarrollo. En el desarrollo voy a basarme en mi instructivo de práctica y voy a ir registrando esas partes del desarrollo aquí. Las voy a ilustrar con las imágenes que tengo ahí. Voy a identificar cuál imagen se corresponde a cada parte del desarrollo de esta práctica y la voy a estar ligando aquí con el procedimiento con la imagen correspondiente, y voy a agregar dice aquí que agregue el texto y las imágenes o los videos obtenidos de los materiales de consulta que suministremos, que ustedes consideren necesarios para explicar esta experiencia, y en su caso que incluyan cálculos y tablas resultado de la experimentación. Esta práctica sí tiene un cálculo y una tabla que está prácticamente al final del procedimiento, y entonces pues ustedes van a poder identificar dentro de esas imágenes esta secuencia de cosas que están descritas en esta práctica y algunos valores que van resultando de estos experimentos. Ustedes los van a poder identificar y van a poderlos vaciar en esta tabla, de tal manera que puedan, lo único que van a tomar en este caso va a ser una longitud inicial de ese resorte. Van a encontrar una imagen en donde hay un resorte que no tiene ninguna cosa colgada, está simplemente colgado del soporte. Van a tomar esa como su longitud inicial y después van a ver que a medida de que agregan unas pesitas, ese resorte se va extendiendo, y es lo que van a tomar aquí como las siguientes medidas. Una vez que tengan todas esas dos cosas, van a calcular el resto de los parámetros.
para definir, llenar, complementar esta tabla. Y entonces eso es lo que van a realizar van a entregar esta tabla también con sus datos y cálculos. Van a realizar al final, me dice, una gráfica y resolver el cuestionario, que es todo eso lo van a hacer de manera colaborativa, muchachos, es decir, hay que repartirse el trabajo, pero en serio, no como cuando nos ocurre de pronto en el laboratorio que dicen, pues ahí te encargas, te doy mis datos, ahí te encargas de hacer todo. Entonces aquí cada quien es responsable de hacer su parte y cada parte que haga cada uno de ustedes pues quedará registrado como tal. Si alguien no interviene en la realización de esta práctica, pues no va a aparecer aquí su nombre y no va a tener participación y calificación de esta parte del laboratorio. Así que les invito a que participen. Van a tener tiempo suficiente, no demasiado, para que puedan interactuar con sus compañeros para realizar esta práctica. Muchachos, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. Ok, al final, después de todo este desarrollo, todo esto que les acabo de mencionar, aquí lo que les dije, incluso el cuestionario. Al final, quiero nada más para cerrar esta práctica, este reporte, cada quien se va a identificar, se va a poner ahí su nombre y va a dar sus conclusiones de la práctica, ¿no? Dice, exprese de manera personal sus conclusiones de acuerdo a las experiencias observadas, en este caso, a lo que pudieron captar de relacionar estas ideas en el instructivo con las imágenes y lo que finalmente pues les deje esta práctica, ¿no? Si no les deja nada, pues eso también hay que ponerlo. No tengan miedo de expresarse, desde luego con corrección ahí, porque este es un documento oficial para recibir su calificación, muchachos. Entonces, de eso se va a tratar la práctica. Desde luego les voy a compartir. Estoy un poco saturado de trabajo con la calificación porque tengo que subir calificaciones el día de mañana. Pero a más tardar el sábado, que esté ya un poco más desocupado, yo voy a publicar todos los detalles en relación a esta práctica y les voy a dar acceso a sus documentos y les voy a dar acceso a ese material para que puedan empezar a armar esta práctica y podamos salir en tiempo y no se aburran, muchachos. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo quieran comentarme al respecto o alguna respecto a cualquier otra cosa? Profe, ¿cuándo cierra SAES? Mañana en la noche. A menos que nos dieran una prórroga, que sería un milagro, mañana en la noche, antes de la medianoche, tienen que estar las calificaciones arriba de todas las materias. ¿Alguna duda más, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe. ¿Nadie? No, profe, todo bien. No, profesor. No, profe. Voy a mostrarles, muchachos, un poquito de sus calificaciones del examen. Bien, lo que yo califico son las evidencias que ustedes me mandan. Si se dan cuenta, hubo mucha insistencia en el hecho de las evidencias. Si ustedes entraron a Classroom, entraron a Edmodo y le atinaron a las preguntas en Edmodo, pues eso pasa a segundo término si no entregaron una evidencia. A partir de las evidencias yo califico, yo verifico qué es lo que realmente hicieron o pudieron hacer. Generalmente las evidencias pues me dan la posibilidad de ver si tenían o no una idea de lo que estaban haciendo y en base a eso calificarles, porque Edmodo simplemente les califica todo o nada. Si está bien es 0, si está bien es el punto completo, si no está bien es nada. Pero yo tengo que apreciar parte de su trabajo, si su trabajo estaba
aunque hayan seleccionado una mala respuesta en el modo, si su trabajo tiene procedimiento y tenía una idea de lo que estaban haciendo, entonces yo tengo que apreciar esa parte y tengo que darles una parte de esa pregunta como buena. Entonces lo importante no es lo que hayan sacado en el modo, sino lo que tengan en esta parte donde están sus evidencias. Y entonces les quiero mostrar que todos sus problemas van a tener ciertas marcas. Por ejemplo, aquí si están bien contestados y pues tendrán la calificación que le corresponde a cada uno de los problemas. Y si no, tendrán algunas notas, por ejemplo, como estas, con unas interrogaciones. Me es difícil escribirles por completo cuál es el problema, pero les voy marcando dónde hubo detalles a la hora de hacer el cálculo, de representar los vectores o alguna situación, de tal manera que después, el día de hoy, yo espero que el día de hoy por la tarde les pueda publicar la solución de este examen y ustedes puedan contrastar contra lo que entregaron, para que puedan ver a qué se refieren estas observaciones. Y finalmente aquí está lo que les decía. Aquí, aunque su resultado no es el adecuado, al menos no completamente, yo aprecio una parte de este trabajo y puedo darles una parte del puntaje del problema. Si simplemente me voy al resultado como lo hace el examen de manera automática en el modo, pues simplemente van a salir más afectados. Entonces eso no es correcto. Entonces finalmente aquí ustedes van a poder revisar, incluso van a poder ir sumando sus décimas y sus puntos para ver cuál fue lo que obtuvieron en este examen. Aquí la compañera, por ejemplo, pues sumadas todas estas cantidades, obtuvo 34 de 40. Y no me acuerdo bien, pero espero que todos estén alrededor de eso. Desde luego habrá quien esté más cercano al 40. Pero esto ¿para qué? Para decirles cómo deben de hacer su estimación de lo que van a sacar en este parcial, muchachos. Esto es el examen, esto es directamente a su calificación. Aquí si son 34, son 3.4 puntos. Lo que les ponga de laboratorio, voy a manejar un estándar de 1.5 de laboratorio de 2 posibles. Después ajustaremos si es que les quedo a deber o si me deben, pero consideren 1.5 de laboratorio. Ahí ya tengo 3.4 más 1.5 de laboratorio, 4.9. Más un punto de teoría, que es el otro examen. Vamos a suponer que lo tuvieran completamente bien. 3.4, 4.9, 5.9 hasta ahí. Más, dependiendo de los 5, 6, 8 trabajos que entregamos alrededor de estas 4 semanas, 5, lo que haya yo entregado, pues formará parte de los 3 puntos adicionales, de tal manera que haciendo un cálculo pesimista, porque algunas cosas a lo mejor no las entregué, pues puedo obtener 2 de esos 3 puntos. Entonces ya tengo, vamos a ponernos que tengo 30 del examen, tengo 10 del examen de teoría, son 40, tengo 15 del laboratorio, son 55, y tengo 20 de evaluación continua. Entonces ya tengo 75 puntos, o sea, algo como alrededor de 7.5, que puede ser un poquito más arriba, más abajo. Entonces puedo estar entre 7 y 8. Y si estuve más cercano, si entregué todos mis trabajos, si me acerqué más al 40 aquí, pues seguramente será una calificación mejor. Muchachos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ese es el esquema como van a poder armar su estimación de su calificación. Desde luego yo se los voy a publicar. Espero que mañana a mediodía más tardar, para que haya oportunidad, antes de que cerremos el SAES, de hacer alguna aclaración que generalmente no tengo. Cada quien sabe lo que ha trabajado, lo que ha entregado, y bueno, no hay me puedo haber equivocado, sí, ahí ese es muy probable, pero generalmente no tengo reclamaciones en ese sentido. Muchachos, preguntas, dudas al respecto. No. No, profe. ¿No?
objeciones. ¿Tampoco? No. ¿Están de acuerdo entonces? Sí. Bien, está manejado de acuerdo a como lo establecimos desde el principio. En cuanto a porcentajes, lo único que estamos ahorita cambiando por falta de tiempo es, les voy a asignar una calificación de laboratorio y después ya vamos a ajustar de acuerdo a su trabajo que me entreguen, que ya, de lo que ya platicamos. Entonces, pues hasta ahí, muchachos, las aclaraciones que quería yo hacer respecto a esto, y nada más quiero... Bien. Si no hay ninguna observación, ninguna comentario adicional, vamos a pasar a la parte de la clase en sí. Recuerden que esta es una clase que vamos a reconectarnos una vez que se terminen los 40 minutos que nos da Zoom. Nos reconectamos para la segunda parte. Les recuerdo que no olviden registrar su asistencia y pues vamos a empezar con el trabajo para aprovechar la sesión del día de hoy. ¿Nadie más quiere expresar algo, muchachos? Una duda. Sí. Es que ahorita que mencionó que estaba calificando lo de las evidencias del examen, me metí para checar cuáles eran mis errores y eso, Sí. a Classroom. Pero me di cuenta de que en el archivo que se envió no se ve nada, pero yo sí tenía mis evidencias. ¿Se lo puedo volver a enviar? Es Claro. que no supe por qué no se ve la foto. Pues Rebeca Miranda, ¿cuál es tu otro apellido, Rebeca? Rojas. Y no se ve el archivo que me mandaste. O sea, ¿tú no ves tu evidencia que subiste? No, pero cuando lo envié sí lo veía. Dame un minuto, estoy viendo, ¿no? Rebeca, ¿me dijiste tu apellido? Miranda Rojas. Miranda Rojas, Rebeca. Efectivamente está en blanco tu archivo. Lo único que tengo es, pues hay una nota porque no veo nada. Sí, Reenvíamelo, ¿sí se lo puedo reenviar? pues porque se ve que hiciste el intento de enviarlo y algo pasó, pero si no, ya no estaríamos en tiempo de entregarlo. Pero sí, reenvíamelo por favor para que lo pueda revisar. Ok, Profe, gracias. aún le faltan evidencias por revisar, ¿verdad? ¿Quién me habla? ¿Votado? Sí, ¿Por qué la observación? porque a mí no me aparece la revisión ni nada en mis evidencias. Ah, Hurtado Contreras. Dame un minuto. No sé si está todo revisado. No, Huerta Parra, no, tú eres Hurtado, ¿verdad? Sí, Contreras. No, Hurtado sí está revisado. Es que tú me entregaste imágenes, no me entregaste un PDF. ajá. Entonces, hay imágenes en las que no hay una calificación porque es parte del problema anterior, pero todo está revisado. Sí, puso calificación así como si fuera trabajo de Classroom, perdón. ¿Sí? Nada más que tú todavía no la ves, seguramente todavía no la ves porque no le he devuelto. Pero lo que puedes ver son las notas que puse en cada uno de los problemas que entregaste. Ok, muchas gracias. Sí, o sea, seguramente la calificación no la ves todavía porque no las he devuelto,
pero lo que pueden ver ahorita, y en cuanto les publique la solución, les voy a devolver su calificación para que sea visible, pero lo que sí pueden ver son las observaciones con los parciales de cada problema. Ok, muchas gracias. Y denme oportunidad, Oiga, maestro, denme oportunidad durante el día para que la puedan ver, por la tardecita, perdón. Sí, me decían. ¿ya subió la asistencia? Sí. ¿Cómo? La asistencia ya la subió, es que no me aparece La asistencia para registrar. para registrar su asistencia del día de hoy. Ujú. Esa se activa automáticamente al final de la sesión. Porque Ok. si te la pongo ahorita, registras tu asistencia y te vas y ya no te quedas mejor. Por eso la dejamos al final, también para que no estén entretenidos en otra cosa. Una vez que se termina o está ya casi por terminarse la sesión, entonces se habilita la asistencia. No la van a encontrar ahorita hasta las 8:30, que es cuando está programada para habilitarse. Bueno, gracias. Bien, muchachos, vamos a aprovechar entonces los 10 minutos que nos quedan. Si no hay alguna otra observación, algo que quieran preguntar adicional, vamos a aprovechar estos 10 minutos para empezar a revisar nuestro tema del día de hoy. Voy a compartir mi presentación y vamos a revisar el día de hoy la suma de vectores, el método analítico del triángulo. Ya la semana pasada trabajamos, ustedes ya hicieron ejercicios, de hecho ya hicieron incluso la evaluación, hasta el tema de suma de vectores por el método de componentes rectangulares, que es decíamos, la forma más general de sumar vectores, la más útil, la que nos va a servir más. Este método analítico del triángulo tiene sus limitaciones porque solamente nos permite sumar 2 vectores y entonces esa es su principal limitación. Pero para algunos tipos de problemas este método es más fácil de aplicar, incluso más rápido. Entonces sí es importante también manejar la forma de resolver problemas, de sumar vectores, un par de vectores, por medio de este método del triángulo analítico. Entonces, vamos a repetir el mismo ejercicio, muchachos, que hicimos el mismo caso, pues, que hicimos en el último ejercicio que realizamos de suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Vamos a reproducir aquí las condiciones que planteamos en ese ejercicio. Habíamos, si recuerdan, se trataba del caso de algunos jóvenes que habían viajado de la Ciudad de México a Cuernavaca y se habían desplazado cierta cantidad de kilómetros y después de que llegaron a Cuernavaca, bueno, decidieron irse de una vez hasta Acapulco. Y en este caso, pues lo que hicieron fue realmente 2 desplazamientos desde la Ciudad de México a Cuernavaca, que aquí, si no mal me acuerdo, fueron 80 kilómetros, lo que recorrieron en una dirección de 45 grados. Ese fue su primer desplazamiento. Y después de que llegaron a Cuernavaca y tuvieron que dirigirse a Acapulco, bueno, hicieron un segundo desplazamiento de 300 kilómetros. Con un ángulo aquí fue de, ya no me acuerdo, ¿se acuerdan, muchachos? 140, 150. ¿Alguien tiene la mano en el ejercicio anterior a la vista? ¿De cuánto era el ángulo? ¿Nadie, muchachos? ¿Que están aquí conmigo? Los noto medio ausentes. 150, ¿no? 150. Gracias. Entonces, en esta dirección de 150 grados, ahí se dirigieron desde Cuernavaca hasta Acapulco. Y nuestro objetivo era determinar esto, que era el desplazamiento resultante. Bueno, si esto fue un desplazamiento 2, y esto fue un primer desplazamiento que le llamamos desplazamiento 1.
esto va a ser un desplazamiento resultante o simplemente una resultante, o va a ser la suma de esos desplazamientos, y era algo que yo tenía que definir, bueno, determinar eh, para poder decirle al señor, al piloto del helicóptero, cuánto se tenía que desplazar, cuánto tenía que viajar para llegar hasta Acapulco directamente y recoger ahí a los jóvenes que estaban ahí parados en Acapulco, porque pues, resultó que así fue. Entonces, necesitaba determinar este desplazamiento resultante, desde luego su magnitud y también su dirección, que es esta que voy a marcar aquí, su ángulo este. Entonces, hicimos lo trabajamos por medio de las componentes rectangulares y llegamos a un resultado. Alrededor de 300 kilómetros era lo que había que desplazarse en esta dirección, y 106 punto y algo de grados. Y entonces vamos a tratar de reproducir eso mismo, de volverlo a calcular, pero ahora con este método de las componentes, perdón, con este método de del triángulo analítico. Vamos a revisar entonces el procedimiento que ustedes ya tienen a la vista desde hace más de una semana. Esta información ya se las envié. Y vamos a ir revisando punto por punto este procedimiento para ver cómo debemos de sumar estos dos vectores por este método. Lo que me dice este método, que es un método analítico, se llama del triángulo porque lo que se hace es formar un triángulo con los dos vectores que yo quiero sumar, y la resultante se forma un triángulo, una figura cerrada que es un triángulo, y generalmente es un triángulo, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó cómo se llaman estos triángulos. Oblicuángulos. Un triángulo que no es un triángulo rectángulo, es decir, no tiene un ángulo recto. Pudiera ser el caso que pudiera tener uno, pero generalmente tiene ángulos diferentes a los rectos. Son ángulos en algunos casos mayores que 90, en otros casos menores que 90. En total, ya saben, la premisa es que los ángulos interiores de un triángulo deben de sumar 180 grados. Eso es algo que debemos de tener presente y recordar. Y entonces me dice que en este método que represente mi primer vector. Este primer vector ya está aquí representado en color verde, es el desplazamiento 1 que va de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y luego, desde luego, lo tengo que representar con su magnitud y dirección aproximada. Entonces tengo que inclinarlo más o menos a la altura de los 45 grados que estoy indicando aquí, que es la dirección de este vector. Si está más o menos, pues no me afecta, porque finalmente es un método analítico que voy a utilizar herramientas matemáticas para calcularlo, pero sí, para tener una idea más clara, tengo que respetar eso y trazarlo aproximadamente en la dirección adecuada. No puedo trazar un vector de 45 grados en esta dirección, por ejemplo, o hacia abajo a la derecha, porque entonces no estaría representando esos 45 grados. Bueno, aprovechando, es un comentario por ahí, no sé si en este grupo, pero en general no puedes sumar vectores si no dibujas los vectores. Muchos no hicieron sus esquemas, hicieron bien o medianamente bien su procedimiento matemático, pero sin representar ni siquiera un vector. Entonces eso no es no está bien hecho. Pues hay que, si voy a sumar vectores, tengo que representar los vectores, muchachos. Por ahí si a alguien le pasó, tenga cuidado. Entonces ya representé mi primer vector. Después tengo que representar mi segundo vector a partir del primero, es decir, ahí donde terminó mi primer vector voy a hacer nuevamente, voy a poner un sistema de referencia, y a partir de ahí voy a trazar mi segundo vector. A partir de esta referencia voy a medir mi ángulo de 150 grados, y entonces no voy a medir, sino voy a estimar, y voy a trazar en esa dirección aproximada mi segundo vector, de tal manera que entonces se traza a continuación del primero el segundo. Me dice aquí, a partir del fin del primero, el segundo es mi punto 2. Y en el punto 3 me dice que trace un vector del inicio del primero, que es este punto donde arrancó el verde, al fin del segundo, que es este punto donde llegó el azul. Si yo trazo un vector del principio del primero al fin del segundo, entonces voy a estar trazando el vector resultante, o la suma, en este caso el desplazamiento resultante. Entonces, de esta manera estoy formando el triángulo. Voy a cerrar con el vector resultante, voy a cerrar ese triángulo trazándolo del inicio del primero al fin del segundo.
Entonces ya cumplí con estos 3 puntos, ya tengo trazados mis 3 vectores, mis 2 vectores que estoy sumando y mi vector que voy a obtener como resultante, y con eso formé un triángulo. Y luego me dice el siguiente paso que debo de indicar los ángulos que se forman y los que corresponden a cada vector. Entonces ya tengo aquí indicados los ángulos de cada vector. Me hace falta los ángulos que se forman. Este triángulo tiene ángulos internos, se forman 3 ángulos internos, por ejemplo, este y este. Entonces, por orden de aparición y para mantener un orden, si este es mi primer desplazamiento, el ángulo que le corresponde, más bien el ángulo opuesto que le corresponde, sería este que está enfrente de él, más alejado, y yo lo voy a nombrar con ciertas letras griegas, de tal manera que lo voy a identificar con esta letra griega que se llama alfa. ¿Sí? Entonces, el ángulo que corresponde, el ángulo opuesto a este primer vector, que es el que está más alejado de él, lo voy a llamar alfa. El segundo ángulo, que es el que corresponde, más bien que es el opuesto a mi segundo vector, que es este que está aquí abajo, lo voy a llamar beta. También es una letra griega y que es común utilizarla para representar los ángulos. Y finalmente, uno de los más importantes, todos son importantes, pero el más importante para este método es el ángulo que hay entre los formatos, entre los vectores 1 y 2, que corresponde precisamente al opuesto a la resultante, y este es el que vamos a llamar por la ya conocida teta, con la letra griega también que se llama teta. Entonces ya los identificamos, muchachos. Se va a acabar la sesión, nos reconectamos por favor para continuar con esta resolución. Los espero en un par de minutos, por favor.